Hola, bienvenidos al curso LPIC1 organizado por el Grupo Linux de la Universidad Distrital. Hoy hablaremos de tres objetivos del Topic 104: control del sistema de archivos, cuotas del disco, administrar permisos y propietarios. Este es el video número 8 del examen 101. Entonces, para empezar, vamos a hablar del objetivo número 3, control del sistema de ficheros, montando y desmontando. Este tiene un peso de 3 en el examen. Bueno, para hablar del control dentro del sistema de ficheros, básicamente debemos hablar de dos operaciones: la operación de montar los dispositivos y la operación de desmontar de esos dispositivos. Básicamente en GNU Linux existen dos maneras en las cuales podemos montar esos dispositivos, y esas dos maneras son de manera automatizada y de manera manual. Básicamente, para hablar de la manera automatizada, debemos hablar de un archivo fundamentalmente, que es el archivo que se lee al inicio del sistema, y es el archivo en el cual se leen las configuraciones necesarias para que se monten los dispositivos tan pronto arranque pues nuestro sistema. Entonces, para entender cómo se puede montar un dispositivo de manera automatizada, debemos revisar un poco, o debemos revisar realmente cómo funciona el archivo de configuración etc fstab. Entonces vamos a ver cómo funciona. El archivo de configuración etc fstab es un archivo que se encuentra pues en esa ruta. Ahorita lo miramos desde una terminal, pero antes que nada quiero que conozcamos cómo está construido. Es un archivo que básicamente está construido de la siguiente manera: por algunas columnas. En la primera columna encontramos el identificador del dispositivo. Generalmente los dispositivos se identifican de cierta manera. Lo podemos utilizar, digamos, varios identificadores. Un identificador puede ser el UUID, que es un identificador único por dispositivo, o podemos hablar del DEP SDA1, SDA2, SDA3, o dependiendo del dispositivo en el cual estemos trabajando. En la primera columna encontramos el identificador del dispositivo. En la segunda línea encontramos el punto de montaje de ese dispositivo. ¿Qué quiere decir? Resulta que nosotros generalmente cuando instalamos un sistema GNU Linux tenemos que definir varias particiones. No siempre todo el sistema se encuentra en una partición del disco, sino que el sistema generalmente se encuentra en varias particiones. Es por eso que acá vemos que en la partición de la raíz está destinada para un dispositivo, y hay otro dispositivo destinado para nuestra home. Entonces cada dispositivo tiene destinado un punto de montaje. En este caso tenemos en la primera línea tenemos el identificador UID, este que estoy señalando acá, para un punto de montaje en la raíz. Del mismo modo lo tenemos acá en la segunda línea, pero este está para la home. Entonces en la tercera columna encontramos el tipo de sistema de archivos. ¿Qué significa eso? Pues el tipo de sistema de archivos es como el formato en el cual está escrito el dispositivo, en el cual está formateado el dispositivo. En este caso está formateado en ext4. Puede darse el caso que si tenemos varios sistemas operativos, en el caso de un Windows dentro de nuestra máquina en la cual también estamos corriendo Linux, podamos ver particiones acá con el tipo de sistema de ficheros NTFS. En el caso de tener una memoria, podemos estar hablando de sistemas de ficheros BFAT, sistemas de ficheros X3, X2, entre otros. En la siguiente columna encontramos las opciones de montaje. Cuando se habla de las opciones de montaje, se hablan de unas opciones definidas, unas opciones con las cuales podemos como pasarle como parámetro a nuestro dispositivo para que se monte con esas opciones específicas. Entonces, dentro de esas opciones podemos ver acá una, como lo es Defaults. Encontramos esta otra opción, Errors, Remount, Read Only. Ya explicaré ahorita cómo funcionan esas opciones. Entonces, vemos que en esta columna están las opciones con las que se montan nuestros dispositivos. En la siguiente columna encontramos una opción que se llama la opción Dump. La opción Dump es un
una columna que se destina para definir dos valores, básicamente, el valor 1 o el valor 0. ¿Cómo funciona esa columna? Pues sencillo, cuando se montan los dispositivos automáticamente, él revisa esta columna. Si está definido el número 1, eso quiere decir que cuando vayamos a hacer un backup de nuestras particiones usando el comando dump, solamente se van a tomar las particiones que tienen el 1 definido dentro del archivo fstab. Bueno, cuando hablemos si la siguiente columna es la columna pass. Esa columna es una columna destinada para hacer el chequeo de las particiones en un orden específico. Esta columna pass tiene tres posibles estados. El estado 0 significa que no se va a hacer un chequeo cuando el fsck haga una revisión de la partición, no se va a hacer un chequeo de esa partición. Está el valor 1, que es como el valor que se utiliza por defecto para la raíz, con el cual se hace un chequeo de la partición, pues es la primera partición que se tiene que chequear, y las demás particiones que no requieren, que no sean las particiones raíces, deben definirse con el identificador 2, el valor 2. Entonces, ya entendemos pues cómo funciona o cómo está configurado el archivo fstab. Ahora vamos a hacerlo en una terminal y vamos a hablar de algunas de las opciones de montaje. Entonces vamos allá, abrimos la terminal, abrimos el archivo fstab. Para eso escribimos v etc fstab. Entonces efectivamente este es un screenshot de los que la foto que está en la diapositiva es un screenshot de este fstab. Fácilmente podemos ver acá que las opciones son las mismas. Entonces, cuando hablamos de opciones podemos hablar de varios tipos de opciones. La opción defaults es como una opción que reúne varias opciones. Entonces voy a explicar una opción sencilla. Las opciones sync y async. Es una opción que permite, la opción sync y async son opciones que permiten escribir asíncrona o síncronamente en el dispositivo que se monta. Encontramos por ejemplo estas que son la exec, no exec, que son opciones que me permiten pues ejecutar o no ejecutar binarios dentro de esa partición. Encontramos la opción auto o la opción no auto, que es una opción que se define para cuando uno monta las particiones manualmente de una manera automatizada, es decir, cuando uno utiliza este comando, el comando mount-a, que ya lo explicaremos ahorita. Cuando uno utiliza esto, sencillamente si uno le define auto es porque se puede montar automáticamente, y si uno no le define el auto significa que no se puede montar automáticamente a través de ese comando. Está la opción user, está la opción no user. Si ustedes notan, estoy mostrando como la opción por defecto y la opción contraria, o sea la opción que actúa de una manera diferente. Es decir, si yo utilizo la opción user, la opción contraria en este caso sería la opción no user. User es una opción que me permite básicamente definir me permite como definir que la partición pueda ser montada por cualquier usuario. No user no me permite que la partición sea montada por cualquier usuario, solamente los administradores podrían montarla. Tenemos la opción owner, que es para que la persona que monta la partición sea la propietaria de ese dispositivo. Tenemos la opción read only, la opción read and write. Tenemos la opción set UID, que es una opción, no es para que todos los binarios adquieran el bit set UID, que ya lo explicaremos. El bit set UID en los siguientes objetivos, no en el siguiente sino en dos objetivos más hablaremos de qué es ese bit significativo y hablaremos de pues cómo funciona y para qué sirve. Sin embargo, es una opción que permite activar permite que ese bit se ejecute en los archivos de la partición. Tenemos el NOSUID, tenemos el UID, UMAX, el default. Bueno, el UID pues me permite especificar el usuario que va a tener el control de esa partición. Tenemos el UMAX, que me permite, bueno,
Dentro del UMAX hablaremos en dos objetivos. Cuando hablemos también del SetUID, tenemos la opción default, que es la que generalmente se usa. La opción, pues como su nombre lo dice, por defecto. Básicamente es una opción que contiene a muchas de esas opciones que ya hemos hablado acá. La opción default básicamente obtiene las siguientes opciones, como lo son la opción async, como lo son una opción que es dep, que no puse ahí, pero es otra opción que tiene, la opción exec, la opción auto, la opción no user, la opción setUID, la opción, bueno, básicamente son esas, realmente las que tienen la opción default. Entonces hablando de esta manera, las opciones dentro del FSTab se pueden predefinir simplemente editando este archivo. Básicamente, cuando hablamos de una manera automatizada, estamos hablando de montarlo a través de este fichero. Lo que pasa es que el sistema arranca, lee y monta los dispositivos que se hayan definido ahí, con las opciones que se hayan definido también ahí mismo. Entonces, en ese orden de ideas, hablamos de montarlo a través del FSTab. Ya sabemos cómo configurar el FSTab y sabemos cuáles son las configuraciones que podemos definir ahí. Ahora hablemos del comando mount. El comando mount básicamente nos permite montar particiones. ¿Cómo es el formato, cómo es la sintaxis para montar una partición? Pues es muy sencillo. Una partición se monta a través del comando mount de la siguiente manera: mount espacio, digamos que el identificador de la partición, en este caso voy a suponer alguna partición, porque pues en este caso no tengo un dispositivo para montar, pero colocamos de la siguiente manera: mount, el dispositivo, el identificador SD, voy a ponerle SDX en este caso, pero puede ser SDA1, SDA2, SDA3, etcétera, y lo voy a montar en la partición, en la carpeta MNT que está en la raíz. Básicamente así se puede montar un dispositivo. En este caso pues el SDAX no existe, pero un dispositivo se puede montar de esa manera, manualmente le podemos especificar las opciones. Por ejemplo, le voy a colocar la opción, una opción sencilla, lo coloco con el parámetro O, le voy a colocar la opción remount y le colocamos que lo monte como con la opción de escritura y lectura fácilmente. Básicamente eso es una manera de montar los dispositivos de una manera manual y pues de una manera automatizada. De una manera manual me falta algo importante, y es que un parámetro del mount también es el parámetro T, que básicamente me permite pues especificar el tipo de hablemos como el tipo de sistema de archivos. Digamos, si voy a montar una memoria, pues podría usar el tipo de archivo que conforma la partición, que es el BFAT, o podría hablar de, no sé, de X30, X4 o así. Básicamente así funciona. Entonces vamos un poco a las diapositivas y veamos que para el control de los sistemas de ficheros también necesitamos del comando umount. El comando umount pues fácilmente se puede dar cuenta uno que sirve es para desmontar los dispositivos. Lógicamente hay que tener en cuenta que los criterios de montaje afectan los criterios de desmontaje, es decir, si alguna de las opciones está definidas, es decir, por ejemplo, pensemos en la opción user. Si para la opción user está activa, la no user, perdón, está activa, significaría que no podremos como usuarios normales desmontar una partición, mucho menos montarla. Entonces, cuando hablamos del comando umount, tenemos que pensar en la sintaxis que se debe usar para desmontar los dispositivos. Para eso escribimos el comando umount espacio identificador, es una manera, o simplemente la carpeta donde está montada, ¿sí? Repito, para este caso no funciona porque no tengo la partición, no tengo un dispositivo conectado. Simplemente ustedes cuando vayan a montar un dispositivo pues deben consultarlo. ¿Cómo saber qué dispositivo tienen disponibles para montar? Por ejemplo, una opción podría ser escribir el comando fdix-l. Ahí pueden ver los dispositivos que tienen y qué dispositivos pueden montar.
Entonces en este caso no voy a montar ningún dispositivo, simplemente quería mostrar los comandos. Y vamos a hablar ahora pues de algunas otras alternativas que se pueden encontrar en el comando mount. Vamos a revisar el manual. Entonces básicamente podemos ver que el comando mount pues recibe el parámetro verbose, que nos muestra básicamente como un debug de lo que se está haciendo cuando se desmonta el dispositivo. Encontramos de pronto algunos otros parámetros como lo son el comando R, que me permite, digamos que, remontar la partición en el caso de que falle al desmontarla, ¿sí? Y pues básicamente ustedes pueden consultar todos los parámetros y probarlos cada uno de ellos en la página del manual del comando mount. Es importante que cuando se vaya a desmontar una partición, esta partición no esté siendo usada en ese momento, porque la partición que está siendo usada en este momento no se puede desmontar. Vamos a desmontar una partición como por ejemplo lo sería la parla home, ¿sí? Si ustedes notan, el sistema por defecto no permite que uno desmonte una partición en uso, ¿sí? Entonces él devuelve un mensaje, y si nosotros revisamos, entonces no podemos desmontar particiones que están en uso. Es importante desmontar las particiones cuando no se está trabajando sobre ellas. Bueno, ahora hablaremos del objetivo 4, el cual trata de definir y ver las cuotas del disco. Tiene un peso en el examen de 1. Básicamente, cuando se administra un sistema GNU Linux con muchos usuarios, un problema grave, y pues un gran problema puede ser o tornarse difícil, el problema sería el de definir un espacio para esa cantidad de usuarios. Cuando se habla de muchos usuarios, controlar cómo escriben esos usuarios en el disco es un poco complicado. Para definir ese límite o esa cantidad de datos que los usuarios puedan escribir en el disco, se usa algo fundamentalmente. Ese concepto es el de cuotas del disco. Básicamente las cuotas permiten asignar un límite para un usuario, para un grupo de usuarios, sobre alguna partición pues o algún dispositivo dentro del sistema. Básicamente, para hablar de las cuotas del disco hay que hablar de los límites del cuota, y es que nosotros básicamente podemos definir para los usuarios y para los grupos dos tipos de límites: un límite por inodos, o un límite por bloques. Este límite por inodos pues me permite especificar cuántos archivos junto con cuántas carpetas puede escribir el usuario en el sistema, un límite específico. También me permite pues especificar la cantidad de bloques que el usuario va a usar en el sistema. Entonces, para hablar de eso es importante entender pues de una mejor manera en una terminal. Para eso vamos a minimizar la presentación y vamos a abrir una terminal en una máquina virtual que ya está corriendo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es activar cuota, ¿sí? Tenemos que entender cómo funciona cuota para poder activarla, para poder después activarlo. Entonces vamos a reiniciar la máquina porque pues está fallando. No hay problema. Vamos a iniciar en modo single user, no vamos a iniciar de modo normal el sistema, porque necesitamos desmontar unas particiones que no se pueden desmontar cuando se inicia de una manera normal el sistema. Entonces esperamos a que cargue, a que botee el sistema. Mientras botea el sistema pues voy a ir mostrándoles unas características importantes acerca del cuota. Entonces, resulta que cuando hablamos del cuota también hablamos de dos límites, es decir, nosotros no definimos un solo límite para los usuarios, nosotros definimos dos límites: el límite soft y el límite hard. El límite soft es un límite suave, es un límite que se especifica como para indicarle al usuario en una advertencia
que debe básicamente no sobrepasar ese límite, y el límite hard es un límite que no se puede sobrepasar. En ese orden de ideas, cuando a un usuario se le define un límite de escritura de bloques en el disco, se le debe especificar un bloque suave y un límite suave y un límite duro. Ese límite suave se sobrepasa, simplemente al usuario se le advierte, y cuando se sobrepasa el límite duro, si no, el usuario no puede escribir de ninguna manera en el disco. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es habilitar las cuotas del disco. Para habilitarlas debemos editar el archivo etc fstab y buscar nuestra partición. En este caso la partición es la home, y asignarle las opciones usr cuota y grp cuota, user cuota para definirle a los usuarios y group cuota para definirle a los grupos. Sencillo. Luego revisamos que estén instaladas las herramientas, si no simplemente las instalamos. La herramienta cuota check, cuota on, cuota off y cuota tool. Ahí se pueden ver. Para este caso vamos a usar la herramienta cuota check y los parámetros sencillos que serían A, B, U, G. Si ustedes pueden revisar las configuraciones. En este caso me botó un error. Vamos a revisar por qué. Entonces en este caso vemos que la partición home no está montada. Así está montada. Está montada con lo que se necesita, pero nos está botando un error en cuanto a que no está reconociendo el quota check. Entonces en este caso le colocamos para que fuerce el parámetro F para que se haga de manera forzada y haga un check-in de las cuotas dentro del disco, es decir, prepare la configuración para que se puedan activar las cuotas en el disco. Si revisamos la home, podemos ver que ya se crearon dos archivos, cuota group y a cuota user. Entonces luego escribimos el comando cuota on, escribimos como parámetro la partición y fácilmente activamos pues las cuotas, ¿no? En este caso botó una advertencia, pero era porque las cuotas ya estaban funcionando, pero fácilmente podemos ver que podemos desactivar las cuotas con cuota off y activarlas con cuota on, ¿sí? En este caso ya estaban funcionando las cuotas, pero las desactivamos y las volvimos a activar, y usamos el comando rep cuota espacio parámetro la partición, y efectivamente tenemos unas cuotas definidas. Aquí ya están definidas unas cuotas para el usuario, sin embargo vamos a ver cómo se modifican. Para modificar las cuotas vamos a entender primero esta tablita. Esta tabla funciona de la siguiente manera: en la primera columna encontramos el usuario, en la segunda pues el espacio usado por ese usuario, tanto en bloques. En este caso la primera parte de la tabla, como la tabla se divide en dos, en tabla de bloques y tabla de límites de archivo, tenemos que en la parte de bloques está la cantidad de bloques usados, el límite del soft, el límite hard, el tiempo de gracia. Dentro de la parte de los límites de los archivos o de los inodos encontramos una cantidad de inodos usados, un límite soft y un límite hard, al igual que un gran periodo de gracia. Y explicaré más adelante qué es ese periodo de gracia. Primero que todo vamos a hablar de cómo definir para un usuario pues una cantidad de bloques específicos. Para eso utilizamos el comando cuota tool, ¿sí? Le pasamos como parámetro el usuario, le pasamos como parámetro qué tipo de cuota usar, en este caso bloque, le pasamos la cantidad del límite soft, en este caso vamos a definirle nada más 20 megas, y le pasamos la cantidad del límite hard, coloquémosle 70 megas, ¿sí? Presionamos enter. Bueno, acá no pasó nada, tenemos que especificar la partición. Presionamos enter y vamos de nuevo a revisar el rep cuota. Efectivamente vemos que se asignó lo que dijimos, 20 megas y 71 megas para el límite hard. Si queremos usarlo en inodos, pues sería también sencillo, solo que cambiamos el parámetro B por el I
y no le colocamos acá el megabyte, sino le colocamos una cantidad específica de inodos. ¿Sí? Vamos a colocarle 200 y 700. Vamos a revisar y efectivamente vemos que en la parte derecha de la tabla funciona. Ahora hablemos de definirle un periodo de gracia. ¿Qué es el periodo de gracia? Primero que todo, el periodo de gracia es un tiempo específico para el usuario cuando éste sobrepasa el límite soft. En otro orden de ideas podemos decir que si un usuario sobrepasa el soft, él entra en un modo de gracia o en un periodo de gracia en el cual es un tiempo determinado para que él elimine o pues reduzca su espacio al espacio soft. Claro está que eso es una advertencia, no es que el sistema recorte la cantidad a un espacio específico, simplemente se especifica y se le muestra con una advertencia. Ya es decisión del administrador si simplemente borra el espacio que excede el límite del soft. Lo que sí es muy claro es que el límite del hard no se puede sobrepasar. Es decir, las personas básicamente tienen, o los usuarios tienen definidas las cuotas hasta el límite hard. Entonces ellos podrían escribir hasta lo máximo que esté definido en el límite hard, tanto en inodos como tanto en bloques. Entonces, ¿cómo definimos ese periodo de gracia? Lo vamos a definir para el usuario LPI, pero solamente para bloques. Entonces lo definimos. Digamos que lo acostumbrado para este tipo de casos son 7 días. Periodo de gracia son 7 días. Entonces lo definimos y vamos a revisar esto con el comando getQuota-t, perdón, el comando repQuota-t en repQuota. En este caso el comando es repQuota home. La gracia no aparece acá, pero sí vemos que aparece en la parte superior. No aparece exactamente en la tabla, pero sí en la parte superior. Tiempo de gracia del bloque y tiempo de gracia de los inodos. Por defecto está definida esa, pero nosotros podemos definirle, por ejemplo, que para las inodos sea 8 días y no 7. No le colocamos B sino I, ¿sí? Y vemos que efectivamente acá funciona. Inodo tiempo de gracia 8 días. ¿Cómo se asignan para los grupos? Pues la verdad no lo voy a explicar en este caso, pero el parámetro es sencillo. Digamos que si uno quiere definir cuotas del disco para un grupo específico, no coloca el parámetro U, sino solamente el parámetro G. Y efectivamente los demás parámetros funcionan de la misma manera. Entonces, es importante que se haga un quota check para que se actualicen estos datos. Es decir, un quota check nos permite estar definiendo, nos permite estar alimentando esta tabla. La tabla no se alimenta automáticamente, sino que es importante estar alimentando con un quota check para que se pueda tener como un control más detenido de lo que están haciendo y escribiendo los usuarios en el disco. Entonces ahora vamos a pasar al siguiente objetivo. En este caso, el siguiente objetivo es el de administrar permisos y propietarios. Tiene un peso en el examen de 2, por tal pues tiene una representación de 2 en el examen. Para los permisos y los propietarios es importante entender primero que todo los tipos de usuarios dentro de un sistema GNU Linux. Básicamente cuando se habla de los ficheros y los directorios en GNU Linux, es importante entender que los ficheros y los directorios pertenecen a un usuario y además a un grupo de usuarios. Es decir, un archivo por defecto básicamente tiene un grupo de usuarios y un usuario que lo crea. En Linux es importante definir los permisos a través de estos roles, ya que permite garantizar el acceso a los datos, ¿sí? Entonces el acceso y la disponibilidad de los datos para cada perfil de usuario. Es decir, los usuarios tienen básicamente 3 funcionalidades a través de los archivos. Tienen la posibilidad de leerlos, de escribirlos y de ejecutarlos. Entonces, ¿cómo sabemos cuándo un usuario puede ejecutar un archivo
cuándo puede leerlo y cuándo puede ejecutarlo. Pues sencillo, vamos a revisarlo en una terminal. ¿Sí? Para eso abrimos el terminal y vamos a teclear el comando ls. Vamos a ver qué archivos hay. Vemos todos estos archivos. Escribimos un ls-l y vamos a ver que en la primera columna nos aparecen unos caracteres que nos indican básicamente esas tres operaciones. Y es que la primera operación es read, write, read y read. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros tenemos básicamente tres permisos, ¿sí? Tres permisos para el usuario, tres permisos, en este caso vacío 2, para el grupo, y tres usuarios para otros usuarios que no hacen ni parte del grupo y ni son usuarios creadores del archivo. En ese orden de ideas, este archivo llamado 3 tiene archivos de lectura y escritura para el usuario que lo crea, archivos de lectura para el grupo y archivos de lectura para otras personas que no tienen nada que ver con ese usuario, es decir, que no son ni los creadores, o no necesariamente que no tienen nada que ver, sino que no son ni los creadores ni hacen parte del grupo que es dueño de ese archivo, ¿vale? Entonces, existe ese comando ll-s y existe el comando stat. Stat, prueba, enter, y acá podemos ver en el access los permisos, y acá podemos ver el usuario y el grupo de usuarios, ¿vale? Entonces, sabiendo eso, vamos a profundizar un poco en cuanto a los permisos. Para entender los permisos, debemos hablar en conjuntos de 3 bits. 4 conjuntos de 3 bits. Donde cada bit tiene un estado, 0 o 1. El pensar en un estado 0 o 1 nos permite determinar los permisos de la siguiente manera. Si este bit se encuentra activo, el que está sobre señalado, este bit, se activan los permisos de escritura, perdón, lectura. Si está este bit activo, se activan activan los permisos de escritura, y si este bit está activo, se activan los permisos de ejecución. Estos son los permisos de los otros usuarios, estos son los permisos del grupo y estos son los permisos del usuario. Estos son unos permisos especiales que se llaman los permisos, pues realmente se llaman así, permisos especiales. El primer permiso se llama el permiso setUID. Es un permiso que me permite ejecutar un comando con los privilegios del usuario que lo creó o que creó el archivo. Es decir, si yo tengo un archivo y quiero que todos mis usuarios del sistema lo ejecuten con mis mismos permisos, simplemente debo colocar este bit. Pasa lo mismo, o de manera similar pasa en el siguiente bit, que es el bit setGroupID. Digamos que vemos el mismo concepto, solo que enfocado en los grupos de usuarios. No se adquieren cuando se ejecutan, no solamente se adquiere no se adquiere solamente los permisos del usuario, o sea, no se adquieren los permisos del usuario, sino se adquieren los permisos del grupo. Entonces, en ese caso, estos bits pueden resultar un poco inseguros a veces si no se controlan de la mejor manera. Encontramos el bit sticky. Este es un bit que se aplica más que todo para los directorios y se usa para proteger los archivos que se crean dentro de ese directorio específico. Es decir, muchos usuarios pueden escribir en un directorio y entonces a través de este bit podemos controlar que solamente los usuarios tengan acceso, todos los usuarios tengan acceso al directorio, pero solamente puedan sobreescribir y borrar los archivos propios dentro de ese directorio. Es el caso del directorio tmp. Básicamente así funcionan los permisos. Los permisos se pueden traducir de la siguiente manera. Si nosotros tenemos la siguiente representación de permisos acá, estamos hablando pensando en potencias de 2, entonces hacemos lo siguiente. Para especificar el último permiso, el permiso de los otros, deberíamos hacer esto, y es 0 a la, perdón, donde esté 1, acá no hay nada, en el primer bit no hay nada, en el segundo bit sí hay algo, entonces sería 0, 1, 2 a la 1, 2, acá 2 a la 0, 1, más 2 a la 1, 2, más 2 a la 2, 4, o sea 7, acá vemos otro 7, y acá vemos un 0. Estos serían los permisos en forma octal que le podríamos definir para algún archivo. ¿Cómo lo hacemos? Sencillo. Veamos este ejemplo, el archivo prueba,
escribamos chmod, en este caso ¿cuál fue? 772 enter, perdón, prueba, enter. Revisamos los permisos con stat y efectivamente vemos que quedan los archivos definidos con los permisos de lectura, escritura y ejecución, lectura, escritura, ejecución, y solamente escritura para los grupos. ¿Vale? Sencillo el comando chmod. Está el comando chgrp. Es un comando que me permite cambiar de grupo a los archivos. ¿Cómo funciona? chgrp, nombre del grupo, espacio, archivo. ¿Vale? Luego me permite asignarle nuevos grupos a los diversos archivos. Está el comando shown, que me permite cambiarle de propietario a un archivo. ¿Vale? Existe el comando usermod. Es un comando que me permite hacer con modificaciones para con los usuarios de un sistema GNU Linux. Es decir, yo puedo modificar el directorio donde está la raíz de ese usuario, puedo modificar qué shell usa el usuario, puedo modificar las contraseñas de un usuario, los grupos a los cuales pertenece, pero pues es cuestión de revisar en el man de este comando, ¿vale? Vemos acá las diversas opciones, como una cuenta de usuario puede expirar con respecto al tiempo, entre otros tantos, ¿vale? Encontramos un comando muy importante y es el de umax. Umax es un comando que básicamente nos permite definir el criterio con el cual se van a crear los nuevos archivos para una sesión. Es decir, cuando uno abre una sesión en bash, simplemente escribe y escribe archivos, pero no se da cuenta, o sea, uno no se puede dar cuenta tan fácil hasta no conocer este concepto, porque los archivos se crean y además como se crean tienen definidos unos permisos por defecto. Umax me permite definir ese criterio, definir cuáles van a ser los permisos que van a tener los usuarios para los archivos que creen durante esa sesión. Si ejecutamos Umax encontramos que tenemos 0.22, ¿sí? Pero realmente ¿qué es 0.0022? Pues sencillo, por defecto para Umax tenemos permisos de escritura y de lectura nada más, ¿vale? Entonces tenemos esto, ¿sí? Menos 0.022 igual a 0.644. Es decir, los archivos que creemos van a tener este permiso 644. Vamos a revisarlo. Touch LPI stat LPI 644. Sencillo, ¿no? ¿Cómo podemos definirle? No sé. Vamos a definirle partiendo de 0.66 menos xxx x igual a, vamos a llegar a los archivos, a los permisos 444. ¿Cómo funciona? Pues sencillo, 0, 1, 2, 3, 4, así, ¿vale? Entonces lo que hay que buscar es el Umax. El Umax acá pues se busca, pues es el número que al restarle, es el número, tenemos 666 y al restarle ese número deberíamos llegar a los permisos que queremos definir. Entonces ese número que nos hace falta para llegar a los permisos que queremos definir se llama el Umax. Si yo defino un Umax 0.22.2, simplemente pues se puede observar que los archivos que creemos se van a tomar estos permisos. Sencillo. Entonces básicamente así funciona el comando Umax. Entonces en las próximas sesiones vamos a hablar de la creación y la administración de enlaces simbólicos y FHS. Hemos terminado con este siguiente video, terminamos la primera parte de la certificación, la certificación 101. Entonces muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.